Hola, amantes de las historias que desafían lo imposible. Prepárense para embarcarse en un viaje emocionante e inspirador. En el video de hoy vamos a desvelar la vida extraordinaria de una mujer que, marcada por la adversidad desde el nacimiento, transformó su propio dolor en una fuerza poderosa para el bien. Si aún no están suscritos al canal, aprovechen y hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas narrativas. Madrid, 1761. El frío cortaba las calles empedradas y la nieve cubría los tejados. En un humilde hogar en el barrio de Lavapiés, Isabel Martínez entraba en trabajo de parto. Su marido, Antonio, un zapatero de pocos recursos, corría desesperado en busca de la partera, doña Remedios. «Por favor, mi Isabel está de parto», él imploraba. La partera, experimentada y sabia, no dudó. El parto fue largo, doloroso, y los gritos de Isabel resonaban en la pequeña sala, iluminada solo por un brasero y algunas velas. Horas después, un débil llanto llenó el aire. Doña Remedios sostenía a la recién nacida, pero su rostro se contorsionó de horror. La niña había nacido con una deformidad evidente, la columna vertebral torcida, formando una pronunciada joroba, piernas subdesarrolladas y rasgos faciales asimétricos. «Dios santo», murmuró la partera, haciendo la señal de la cruz. Antonio, que esperaba ansiosamente noticias, entró en la habitación y se paralizó al ver a su primogénita. «¿Qué es esto?», preguntó él, la voz temblorosa. Isabel, exhausta, extendió los brazos. «Dámela, es mi hija». Con lágrimas en los ojos tomó a la pequeña en sus brazos y la acunó con ternura. «Se llamará Eugenia, como mi madre». En los días siguientes, el rumor de una niña monstruosa se extendió por el barrio. Vecinos, movidos por la superstición y la ignorancia, comenzaron a evitar a la familia Martínez. Algunos incluso sugerían que la deformidad era un castigo divino por algún pecado oculto de los padres. A pesar de las dificultades, Isabel y Antonio hicieron todo lo posible para criar a su hija con amor y dignidad. Eugenia creció protegida dentro de casa, saliendo rara vez para evitar miradas curiosas y burlas crueles. Mientras tanto, en el Palacio Real, el rey Carlos III, conocido por su interés en las ciencias y las curiosidades naturales, mantenía una colección privada de objetos raros y especímenes dignos de estudio. Entre sus intereses estaban las anomalías humanas, consideradas en la época como dignas de exhibición y estudio. El conde de Floridablanca, ministro del rey, oyó hablar de la niña de Lavapiés y consideró que ella sería una adición interesante a la colección real. Una tarde de primavera de 1769, cuando Eugenia tenía 8 años, un carruaje real se detuvo frente a la humilde casa de los Martínez. El propio conde de Floridablanca descendió, acompañado por 2 guardias reales, causando conmoción en la vecindad. Antonio abrió la puerta, quitándose el sombrero nerviosamente ante tan ilustre presencia. «¿Es esta la casa donde vive la niña especial?», preguntó el conde en tono autoritario. «Mi hija Eugenia», respondió Antonio, temiendo lo que podría pasar. «Sí, señor. El rey ha expresado su deseo de conocerla. Se les ofrecerá alojamiento y sustento en el palacio a cambio de su presencia en la corte». Isabel, que escuchaba la conversación, se apresuró a proteger a su hija. «No, mi niña no es un objeto de exhibición, es una criatura de Dios como cualquier otra». El conde sonrió fríamente. «No es una petición, señora, es una orden real. No obstante, seré generoso. A cambio de la presencia de su hija en la corte, ustedes recibirán una pensión mensual y la garantía de que será tratada con dignidad». Antonio e Isabel intercambiaron miradas de angustia. Vivían en la pobreza y aunque amaban profundamente a su hija, la oferta significaba una vida mejor para todos, incluso para Eugenia. «Podríamos visitarla»,
preguntó Antonio en un hilo de voz. «Una vez al mes», concedió el conde. «Y si la niña muestra aptitudes, podrá recibir educación, más de lo que ustedes podrían ofrecer aquí». Aquella noche, tras una dolorosa despedida, Eugenia fue llevada al Palacio Real. La pequeña, que nunca había salido del barrio de Lavapiés, contemplaba con ojos maravillados los amplios salones, los techos dorados y los lujosos muebles. Fue instalada en una pequeña habitación anexa a las dependencias de las damas de la corte. No era lujosa, pero superaba con creces la humilde casa donde había nacido. A la mañana siguiente, fue presentada al rey Carlos III. Eugenia, vestida con ropas nuevas que le habían sido proporcionadas, caminaba con dificultad debido a su deformidad. Sus piernas débiles apenas la sostenían y su joroba le impedía mantener una postura erguida. El rey la observó con curiosidad científica, como quien examina un espécimen raro. «Acérquese, niña», ordenó. «No tenga miedo». Eugenia avanzó lentamente, sintiendo las miradas de toda la corte sobre ella. Algunos cortesanos cuchicheaban, otros reían disimuladamente y algunos fingían indiferencia para ocultar su repulsión. «¿Cómo te llamas?», preguntó el rey. «Eugenia Martínez, Majestad», respondió ella, la voz temblorosa, haciendo una torpe reverencia, como le habían enseñado a toda prisa. «Bienvenida a mi corte, Eugenia. Aquí serás tratada con respeto, pero debes entender que tu presencia tiene un propósito. Eres una rareza de la naturaleza y como tal formarás parte de mi colección de curiosidades». Así comenzó la vida de Eugenia en la corte española. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Aunque tenía comida y cobijo garantizados, se convirtió en objeto de constante observación y en muchos casos de burla y desprecio. Los cortesanos la apodaron el monstruo de la corte, un nombre que la seguiría por años. La hacían posar en diferentes posiciones para que los médicos reales pudieran estudiar su anatomía. Artistas de la corte hacían bocetos de ella que se guardaban en los archivos reales como ejemplos de deformidades humanas. Sin embargo, en medio de este trato deshumanizador, Eugenia encontró un aliado inesperado, el médico real, don Francisco Martínez, un hombre de ciencia, pero también de profunda humanidad. Don Francisco, a diferencia de sus colegas, no veía a Eugenia simplemente como un espécimen, sino como una niña que sufría. Comenzó a tratarla con respeto y amabilidad, examinándola sin la frialdad clínica habitual. «Tienes una mente aguda, Eugenia», le dijo un día, después de conversar largamente con ella. «Es una pena que se concentren tanto en tu cuerpo y no en tu intelecto». Gracias a la intervención de don Francisco, Eugenia recibió permiso para acceder a la Biblioteca Real, un privilegio extraordinario para alguien de su condición y origen. La niña, que nunca había tenido acceso a la educación formal, descubrió el maravilloso mundo de los libros. Con el paso de los meses, Eugenia se convirtió en una lectora voraz. Aprendió historia, literatura e incluso nociones de medicina, estudiando a escondidas los tratados médicos que don Francisco dejaba olvidados a propósito para ella. Una tarde, mientras hojeaba un libro de anatomía, fue sorprendida por la joven princesa María Luisa, hija del rey, que había entrado en la biblioteca sin ser anunciada. «¿Qué hace el monstruo leyendo?», preguntó ella con evidente sorpresa. Eugenia se levantó como pudo e hizo una torpe reverencia. «Alteza, solo intento comprender mi propia condición». La princesa, que nunca había hablado directamente con Eugenia, a pesar de su presencia constante en la corte, la observó con curiosidad. «¿Entiendes lo que lees? ¿Realmente comprendes esos textos médicos?» «Sí, Alteza. El doctor Martínez me ha ayudado a entender los términos más complejos». La princesa, conocida por su temperamento caprichoso, pero también por su inteligencia, pareció intrigada. «Léeme algo y explícame lo que significa». Eugenia, temblando, comenzó a leer un pasaje sobre la estructura ósea humana y explicó con sorprendente claridad
cómo su propia deformidad afectaba su columna vertebral. María Luisa escuchó con atención, y cuando Eugenia terminó, había una expresión diferente en su rostro. «Eres más inteligente de lo que todos piensan», declaró. «Quizás podríamos conversar de vez en cuando. La corte puede ser terriblemente aburrida». Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de Eugenia. La princesa María Luisa, movida inicialmente por la curiosidad y el aburrimiento, comenzó a solicitar la presencia de Eugenia no como una curiosidad deforme, sino como una compañera de conversación. Pronto, Eugenia se convirtió en una especie de dama de compañía no oficial de la princesa. Le leía libros, discutían sobre diversos temas y ocasionalmente María Luisa incluso la defendía de las burlas más crueles de otros cortesanos. A medida que Eugenia crecía, su inteligencia y educación autodidacta la transformaron en una figura cada vez más peculiar en la corte. Ya no era simplemente el monstruo, sino el monstruo sabio. Este nuevo estatus le proporcionó cierta protección, pero también despertó envidias y resentimientos. El conde de Aranda, un noble influyente conocido por su crueldad, veía con malos ojos la creciente influencia de Eugenia sobre la princesa. «Es inadmisible que una aberración como esa tenga acceso a la familia real», comentó en cierta ocasión al conde de Floridablanca. «La princesa se está rebajando al tratar con semejante criatura». Sin embargo, la protección de María Luisa y el interés científico que el rey mantenía por Eugenia impidieron que el conde de Aranda pudiera actuar abiertamente contra ella. Para sus padres, las visitas mensuales se convirtieron en motivo de orgullo mezclado con dolor. Veían a su hija mejor vestida y alimentada de lo que ellos podrían haberle ofrecido, pero también notaban la tristeza en sus ojos y las cicatrices emocionales que la vida en la corte había dejado. «¿Eres feliz, hija mía?», preguntó Isabel durante una de esas visitas. Eugenia silenció por unos instantes antes de responder. «He aprendido a encontrar pequeñas alegrías, madre, en los libros, en el conocimiento, en las conversaciones con la princesa y don Francisco. Pero nunca olvidaré que para la mayoría solo soy una curiosidad, un objeto de estudio o burla». Antonio, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hija. «Eres mucho más que eso, Eugenia. Eres nuestra hija y estamos orgullosos de ti». A medida que la adolescencia llegaba a su fin, Eugenia había desarrollado una personalidad compleja. Por un lado, era tímida y reservada, consciente de su apariencia y del rechazo que generaba. Por otro, poseía una inteligencia aguda y un conocimiento que superaba el de muchos nobles educados en las mejores instituciones. El año 1779 trajo cambios significativos. La princesa María Luisa se casó con su primo, el infante don Luis, y partió para Italia. Antes de partir, tuvo un último encuentro con Eugenia. «Te echaré de menos, mi extraña amiga», confesó la princesa. «Fuiste uno de los pocos rostros sinceros en esta corte de hipócritas. De vuestra Alteza, uno de los pocos corazones amables en un mar de crueldad», respondió Eugenia. María Luisa le entregó un pequeño cofre con joyas. «Toma esto. Es poco comparado con lo que mereces, pero quizás algún día te ayude a encontrar tu libertad». Con la partida de la princesa, Eugenia perdió su principal protectora. El rey Carlos III, cada vez más anciano, mostraba menos interés en su colección de curiosidades. Eugenia, que ahora tenía 18 años, sentía que su situación se volvía cada vez más precaria. Fue entonces cuando don Francisco le propuso un plan arriesgado. «Eugenia, he recibido una invitación para participar en un congreso médico en Barcelona. Podría llevarla conmigo como mi asistente. Lejos de la corte, quizás puedas comenzar una nueva vida». La joven sintió que su corazón se aceleraba ante la posibilidad de escapar de su jaula dorada. «¿Y mis padres?», preguntó preocupada. «¿Podrían reunirse contigo más tarde? La pensión que reciben continuará por algún tiempo».
Eugenia pasó noches enteras considerando la propuesta. Huir significaba aventurarse en un mundo que podría ser tan cruel como la corte, pero también ofrecía la posibilidad de una vida digna, lejos de las miradas indiscretas y las burlas constantes. Finalmente, una madrugada de otoño, Eugenia abandonó silenciosamente el palacio real, dejando atrás la vida que le habían impuesto. Llevaba consigo únicamente las joyas que la princesa le había dado, algunos libros y la esperanza de un futuro diferente. Barcelona, 1780. La ciudad condal brillaba con una luz diferente a la de Madrid, más abierta al mar y a las influencias extranjeras. Barcelona representaba para Eugenia un nuevo comienzo, aunque no exento de dificultades. Don Francisco la había instalado en una pequeña casa cerca del puerto, donde vivía con una ama de llaves de confianza, doña Carmen, una viuda de mediana edad que había perdido a su único hijo y que acogió a Eugenia con una mezcla de curiosidad inicial y posterior afecto. «La gente habla, don Francisco», advirtió doña Carmen el primer día. «Una joven con esa condición, viviendo bajo su protección, despertará sospechas. Dejemos que hablen», respondió el médico con firmeza. «Eugenia es mi ayudante y mi pupila. Nada más necesita saber la gente». Durante los primeros meses, Eugenia apenas salía de casa. El miedo a enfrentar las mismas reacciones que sufriera en la corte la mantenía recluida. Pasaba los días organizando los documentos médicos de don Francisco, transcribiendo sus notas y continuando su educación autodidacta. Sin embargo, Barcelona era diferente de Madrid, y el círculo en el que don Francisco se movía estaba compuesto principalmente por científicos, médicos e intelectuales, que aunque no podían evitar la sorpresa inicial ante la apariencia de Eugenia, eran capaces de ver más allá de su deformidad. Poco a poco, Eugenia comenzó a participar en tertulias científicas que se organizaban en la casa. Al principio, su presencia causaba cierto desconcierto, pero cuando hablaba, su inteligencia y conocimientos impresionaban a los presentes. «Nunca conocí a una mujer con tal dominio de la anatomía», comentó cierta vez el doctor Puig, un respetado cirujano catalán. «Ni un hombre con tan poca imaginación para sorprenderse por ello», respondió Eugenia con una audacia que sorprendió incluso a don Francisco. Lejos de ofenderse, el doctor Puig rió con ganas. «Touché, señorita. Veo que su ingenio es tan agudo como su intelecto». Este tipo de intercambio comenzó a ser habitual. Eugenia, que durante años había sido tratada como un objeto de exhibición, descubría ahora el placer de ser valorada por su mente. Mientras tanto, en Madrid, la desaparición del monstruo de la corte había causado cierto revuelo inicial. El rey Carlos III, sin embargo, pronto perdió el interés en el asunto, distraído por cuestiones políticas más urgentes. Los padres de Eugenia, que habían sido informados discretamente del plan por don Francisco, respiraron aliviados al saber que su hija había escapado de la corte. En Barcelona, la vida de Eugenia adquiría una nueva dimensión. Don Francisco había comenzado a trabajar en un tratado sobre deformidades congénitas, y Eugenia no solo lo asistía en la redacción, sino que también aportaba su propia experiencia y perspectiva. «Deberías firmar como coautora», sugirió don Francisco una tarde, mientras revisaban juntos el manuscrito. Eugenia lo miró con incredulidad. «Yo, una mujer sin educación formal, con mi condición, nadie tomaría en serio el tratado». «Precisamente por tu condición», él sonrió. «Tu perspectiva es inestimable y, en cuanto a tu educación, conoces más de medicina que muchos de mis colegas con títulos universitarios». Finalmente, ellos acordaron que Eugenia figuraría en los agradecimientos del tratado, una concesión que, aunque pequeña, representaba un reconocimiento a su contribución intelectual. A medida que los meses pasaban, Eugenia comenzó a aventurarse fuera de casa. Sus primeras salidas fueron breves y siempre acompañadas por doña Carmen.
Como era de esperar, su apariencia atraía miradas y comentarios, pero la densidad urbana de Barcelona y su carácter cosmopolita hacían que las reacciones fueran menos extremas que en Madrid. Un día, mientras paseaban por la Rambla, un grupo de niños comenzó a seguirlas, señalando a Eugenia y riendo. Doña Carmen intentó apresurarlas, pero Eugenia se detuvo. «Espere, doña Carmen, quiero hablar con ellos». Ella se giró hacia los niños, que quedaron sorprendidos con su reacción. «¿Les gustaría saber por qué tengo esta apariencia?», preguntó ella con voz suave pero firme. Los niños, desconcertados, silenciaron. «Nací así. No es contagioso ni un castigo divino. Es simplemente la forma en que mi cuerpo se desarrolló. Puedo pensar, sentir y hablar como ustedes. La única diferencia es cómo nos vemos por fuera». Una niña, la más pequeña del grupo, se acercó tímidamente. «¿Duele?», preguntó con inocente curiosidad. «A veces», respondió Eugenia con honestidad, «pero lo que más duele son las burlas y el desprecio». Este pequeño incidente marcó un cambio en la actitud de Eugenia. Ella comprendió que podía usar su propia experiencia para educar, para cambiar percepciones. No era solo un objeto de estudio, podía ser un sujeto activo en la transformación de la mirada social sobre la diferencia. Con esta nueva perspectiva, Eugenia propuso a don Francisco organizar una serie de charlas educativas para estudiantes de medicina y público en general interesado, donde ella misma explicaría su condición desde el punto de vista médico, pero también humano. «Es arriesgado, Eugenia», advirtió don Francisco. «Usted se expone a situaciones potencialmente humillantes». «He vivido situaciones humillantes toda mi vida, don Francisco. Por lo menos esta vez será bajo mis términos y con un propósito». Las primeras charlas fueron organizadas en el estudio de don Francisco con un público reducido y seleccionado. Eugenia, vestida con sobriedad elegante, explicaba con detalles científicos las características de su deformidad congénita, utilizando diagramas anatómicos y comparaciones con el desarrollo normal. «Lo que ven ante ustedes», concluía siempre, «no es un monstruo ni una aberración. Es simplemente una variación en el desarrollo humano, un recordatorio de la diversidad inherente a nuestra especie». El éxito de estas charlas fue modesto, pero significativo. Varios estudiantes de medicina manifestaron cómo la experiencia había transformado su percepción no solo de las deformidades físicas, sino de la relación médico-paciente en general. A medida que la reputación de esas charlas crecía, llegó a oídos de la Sociedad Médica de Barcelona, que invitó a don Francisco a presentar su tratado, sugiriendo que su asistente podría acompañarlo. El día de la presentación, la sala estaba llena de médicos, científicos y algunas damas interesadas en cuestiones científicas. Cuando don Francisco presentó a Eugenia no solo como su asistente, sino como colaboradora fundamental en su investigación, un murmullo recorrió la sala. Eugenia, enfrentando uno de los momentos más desafiantes de su vida, avanzó hacia el púlpito. Sus piernas débiles y su columna deformada hacían que cada paso fuera un esfuerzo, pero su rostro reflejaba determinación. «Señores y señoras», comenzó con voz clara y firme, «durante 18 años fui conocida como el monstruo de la corte. Hoy me presento ante ustedes como Eugenia Martínez, colaboradora en el tratado que el doctor Martínez acaba de exponer». El silencio era absoluto. Eugenia continuó: «Mi cuerpo fue objeto de estudio, de burla, de espectáculo. Hoy quiero ofrecerles algo más valioso, mi experiencia, no como objeto de observación, sino como sujeto que observa, que siente, que comprende». Durante la hora siguiente, Eugenia expuso con brillantez no solo los aspectos médicos de su condición, sino las implicaciones sociales y psicológicas de vivir con una deformidad visible en una sociedad obsesionada por la apariencia y la normalidad.
Cuando terminó, la sala permaneció en silencio por unos instantes antes de explotar en aplausos. No eran aplausos de compasión o condescendencia, sino de genuino respeto intelectual. Entre los asistentes estaba don Miguel de Foronda, un médico aragonés que había viajado a Barcelona específicamente para escuchar a don Francisco. Al finalizar el acto, él se acercó a Eugenia. «Señorita Martínez, su presentación ha sido extraordinaria. Me gustaría invitarla a visitar el Hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza. Tenemos varios casos de niños con deformidades similares a la suya y creo que su perspectiva sería inestimable para nuestro enfoque de tratamiento». Esta invitación marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Eugenia. Con el apoyo de don Francisco, ella comenzó a visitar diferentes hospitales y centros médicos en Cataluña y Aragón, colaborando en el desarrollo de tratamientos más humanos y eficaces para niños con deformidades congénitas. Su reputación creció no como curiosidad o monstruosidad, sino como una especialista que combinaba el conocimiento médico con la experiencia vivida. Médicos de diferentes regiones la consultaban y su correspondencia se extendía incluso a Francia e Italia, donde el tratado de don Francisco había sido traducido y publicado. Si están disfrutando de esta historia increíble, no se olviden de dejar su me gusta en el video. Esto nos ayuda mucho a alcanzar a más personas. En 1784, Eugenia recibió una carta que cambiaría nuevamente el curso de su vida. Venía de Madrid, de su madre Isabel. «Mi querida hija, con gran dolor, debo informarte que tu padre falleció tras una breve enfermedad. En sus últimos momentos, su mayor consuelo fue saber que habías encontrado tu camino lejos de la jaula dorada, que antaño fue tu prisión. Ahora me encuentro sola, y aunque la pensión real continúa, mis días son largos y vacíos sin Antonio y sin ti. Tu madre, que te ama, Isabel». La noticia sumió a Eugenia en profunda pena. A pesar de los años de separación, el vínculo con sus padres nunca se había roto. La culpa por no haber estado presente en los últimos momentos de su padre se mezclaba con la preocupación por su madre, ahora sola en Madrid. Tras consultar a don Francisco, Eugenia tomó una decisión. Viajaría a Madrid para traer a su madre a Barcelona. Era un viaje arriesgado. Aunque habían pasado 5 años desde su huida, existía la posibilidad de ser reconocida y devuelta a la corte. «La acompañaré», ofreció don Francisco. «Mi presencia como médico real jubilado puede ofrecerle cierta protección». El viaje a Madrid fue organizado con discreción. Viajaron en una diligencia privada y Eugenia se mantuvo oculta bajo velos y capas, evitando las posadas concurridas y los lugares públicos. El Madrid que encontraron había cambiado poco. Las mismas calles estrechas, el mismo bullicio, los mismos prejuicios. Eugenia sintió que el peso de los recuerdos la asfixiaba mientras se acercaban al barrio de Lavapiés. La humilde casa donde había nacido parecía más pequeña y decrépita de lo que ella recordaba. Isabel, ahora una mujer envejecida prematuramente por el trabajo duro y las dificultades, apenas podía creer que la mujer educada y segura que tenía delante fuera la misma niña deformada que había sido arrancada de sus brazos años atrás. «Eugenia, hija mía», susurró, abrazándola con fuerza. «Has cambiado tanto. Solo por fuera, madre. Por dentro sigo siendo su hija». Durante los días siguientes, mientras preparaban el regreso a Barcelona, Eugenia se aventuró a visitar algunos lugares de su infancia, siempre acompañada por don Francisco y manteniendo un perfil discreto. Una tarde, mientras paseaban cerca del Palacio Real, Eugenia se detuvo, contemplando la imponente fachada que había sido su prisión por tantos años. «¿Quiere entrar?», preguntó don Francisco, sorprendido. «No al palacio, pero me gustaría visitar la iglesia de San Jerónimo. Allí rezaba muchas veces buscando consuelo». La iglesia estaba casi vacía cuando entraron.
Eugenia avanzó lentamente por la nave central, recordando las horas que había pasado allí, encontrando en la fe el único refugio disponible para una niña marginada, incluso en la opulencia de la corte. Se arrodilló ante el altar y permaneció en silencio por unos minutos. No rezaba, simplemente reflexionaba sobre el camino recorrido, sobre las cicatrices visibles e invisibles que cargaba, sobre la extraña libertad que había encontrado al aceptar su diferencia. Cuando se preparaban para salir, se cruzaron con un grupo de nobles que entraban. Entre ellos, Eugenia reconoció al conde de Aranda, uno de los cortesanos que más cruelmente la había tratado. El conde, ahora un hombre anciano, pero todavía poderoso e influyente, la miró sin reconocerla inicialmente. Entonces, un brillo de reconocimiento cruzó su rostro. «Es posible, el monstruo de la corte», murmuró lo suficientemente alto para que Eugenia lo oyera. Don Francisco se interpuso instintivamente, pero Eugenia lo detuvo con un gesto. Ella se giró hacia el conde y con una dignidad que impresionó incluso a su protector, respondió: «Mi nombre es Eugenia Martínez, Excelencia, y hace mucho tiempo dejé de ser un monstruo para convertirme en una mujer». El conde, desconcertado por esta respuesta inesperada, la observó con atención. «Veo que los años le han dado audacia, además de una lengua educada. Los años me han dado mucho más que eso, Excelencia. Me han dado la comprensión de que la verdadera monstruosidad no reside en la deformidad del cuerpo, sino en la del alma». Sin esperar respuesta, Eugenia hizo una ligera inclinación de cabeza y se alejó, apoyándose en el brazo de don Francisco. El conde no intentó detenerla, quizás sorprendido, quizás reconociendo la verdad en sus palabras. Al día siguiente, Eugenia, su madre y don Francisco partieron para Barcelona. El viaje de vuelta fue más tranquilo, como si Eugenia hubiera dejado atrás no solo Madrid, sino también los últimos vestigios del monstruo que antaño había sido. Barcelona, 1790. Una década había pasado desde que Eugenia huyera de la corte madrileña. A sus 29 años, se había convertido en una figura respetada en ciertos círculos médicos e intelectuales de Barcelona. Su colaboración con don Francisco había dado frutos en forma de tratados, artículos y, lo más importante para ella, mejoras tangibles en el tratamiento de niños con deformidades. Isabel, su madre, había encontrado paz en sus últimos años, viviendo con Eugenia y doña Carmen. Aunque inicialmente le había sido difícil adaptarse a la vida en Barcelona, lejos de Madrid y de la tumba de su esposo, gradualmente había construido una nueva vida, ayudando en la casa y acompañando ocasionalmente a Eugenia en sus visitas a hospitales. La casa cerca del puerto se había transformado con el tiempo. Ya no era solo la residencia de Eugenia y su pequeña familia adoptiva, sino también un lugar de encuentro para científicos, médicos y cada vez con más frecuencia padres de niños con deformidades que buscaban consejo y esperanza. Una mañana de primavera, mientras Eugenia trabajaba en su escritorio revisando la correspondencia, doña Carmen anunció una visita inesperada. «Señorita Eugenia, hay una mujer que insiste en verla. Dice que viene de Madrid y que es urgente». Intrigada, Eugenia ordenó que la hicieran pasar. La visitante era una mujer de unos 40 años, vestida con sencillez, pero con cierta elegancia, que delataba un pasado de mayor fortuna. «Mi nombre es Teresa Valverde», se presentó con evidente nerviosismo. «Fui dama de compañía de la princesa María Luisa». El corazón de Eugenia dio un sobresalto al escuchar el nombre de su antigua protectora. «¿Cómo está la princesa?», preguntó, invitando a Teresa a sentarse. «Ya no es princesa, sino reina». Su esposo, Carlos IV, ascendió al trono tras la muerte de Carlos III en 1788. Eugenia asintió. Había seguido a distancia los acontecimientos de la corte española, pero manteniendo una prudente separación emocional
de aquel mundo que tanto daño le había causado. «Vengo por encargo de su majestad», continuó Teresa. «La reina ha sabido de su trabajo con niños deformados en Barcelona. Desea que regrese a Madrid para establecer un programa similar en el Hospital General». Eugenia permaneció en silencio, asimilando la propuesta. Regresar a Madrid, a la corte que la había exhibido como un monstruo. La idea le provocaba un escalofrío. ¿Por qué ahora? Han pasado 10 años desde que huí de allí. Teresa dudó antes de responder. La reina tiene un motivo personal. Su hijo menor, el infante Francisco, nació con dificultades. No es tan visible como su condición, pero sufre de debilidad en las piernas y cierta asimetría facial. Los médicos de la corte recomiendan tratamientos que la reina considera excesivamente crueles. La revelación sorprendió a Eugenia. Un infante real con deformidades era algo que la corte intentaría ocultar a toda costa. ¿Y cómo supo la reina de mi trabajo? El tratado que publicó con el doctor Martínez llegó a sus manos. Ella reconoció su nombre inmediatamente. Eugenia necesitaba tiempo para considerar la propuesta. Pidió a Teresa que regresara al día siguiente para darle su respuesta. Aquella noche, Eugenia consultó a don Francisco y a su madre. El médico, ya anciano, pero aún lúcido, comprendía la magnitud de la decisión. «Es una oportunidad única, Eugenia», dijo, acariciando sus manos nudosas. «Podrías cambiar la percepción de las deformidades desde el centro mismo del poder». Isabel, sin embargo, mostraba reservas. «La corte te trató como un objeto, hija. ¿Cómo sabes que no lo harán nuevamente? Ya no soy la niña indefensa que fui, madre. Ahora tengo conocimientos, experiencia y, lo más importante, dignidad. Además», añadió con una sonrisa triste, «ahora la reina me necesita». Eso cambia el equilibrio de poder. Al día siguiente, Eugenia comunicó su decisión a Teresa. Aceptaría la invitación, pero con condiciones. Exigía libertad para desarrollar su programa según sus propios métodos, alojamiento independiente fuera del palacio y garantías de que no sería exhibida como curiosidad. «Y una última condición», añadió. «Don Francisco y mi madre me acompañarán. No regresaré sola». Teresa asintió, prometiendo transmitir esas condiciones a la reina. 2 semanas más tarde, Eugenia recibió confirmación escrita con el sello real, aceptando todas sus demandas. Se añadía una nota personal de María Luisa. «Mi querida Eugenia, los años nos han cambiado a ambas. Yo ya no soy la princesa caprichosa que conociste, sino una madre angustiada por el bienestar de su hijo. Tú ya no eres el monstruo de la corte, sino una mujer de ciencia, cuyo conocimiento y experiencia son inestimables. Espero que puedas perdonar los errores del pasado y ayudarnos a construir un futuro más humano para aquellos que, como tú y mi hijo, nacieron diferentes. Con afecto, María Luisa». El regreso a Madrid fue organizado con discreción. Don Francisco, a pesar de su avanzada edad, insistió en acompañar a Eugenia. Isabel, aunque temerosa, no quiso separarse de su hija. La capital había cambiado desde su partida. El reinado de Carlos IV había traído nuevas construcciones, un aumento del comercio y cierta apertura a las ideas ilustradas que llegaban de Francia, aunque también tensiones políticas debido a la Revolución Francesa. Siguiendo sus condiciones, Eugenia y su pequeña familia fueron instalados en una casa confortable cerca del Hospital General, no en el palacio. El primer encuentro con la reina María Luisa ocurrió en un ambiente privado, lejos de la corte. La reina, vestida con sencillez para la ocasión, mostraba señales de la tensión que vivía. Su rostro, que Eugenia recordaba radiante y caprichoso, aparecía ahora marcado por preocupaciones. «Has cambiado, Eugenia», observó la reina tras los saludos iniciales. «Hay una serenidad en ti que no tenías antes». «La libertad tiene ese efecto, Majestad», respondió Eugenia con suave firmeza. «Incluso la libertad limitada que pude disfrutar». La reina asintió, comprendiendo el reproche implícito. «Yo era joven e insensible.
Entonces, no comprendía el daño que causaba, y yo era demasiado joven para defenderme. Pero no estamos aquí para hablar del pasado, sino del futuro de su hijo. María Luisa condujo a Eugenia a una habitación contigua donde esperaba el infante Francisco, un niño de 5 años. Como Teresa había mencionado, su deformidad no era tan severa como la de Eugenia, pero era evidente en su manera de andar y en la asimetría de sus rasgos. Eugenia se acercó al niño y se arrodilló ante él, ignorando el dolor que esta postura le causaba. «Hola, Francisco, mi nombre es Eugenia». El niño la observó con curiosidad, sin el miedo o la repulsión que Eugenia estaba acostumbrada a ver en los rostros infantiles. «Tú también eres diferente», dijo con la franqueza propia de su edad. «¿Como yo?» «Sí, soy diferente y he aprendido que ser diferente no es malo. A veces es difícil porque no todos entienden, pero no es malo». Francisco sonrió, quizás por primera vez, encontrando a alguien que comprendía su experiencia. Durante las semanas siguientes, Eugenia trabajó en estrecha colaboración con los médicos del Hospital General, estableciendo un programa para niños con deformidades. Su enfoque combinaba tratamientos físicos para mejorar la movilidad y el bienestar, con un componente psicológico que ayudaba a los niños y sus familias a aceptar y manejar la diferencia. Paralelamente, visitaba al infante Francisco 3 veces por semana. No solo aplicaba ejercicios y tratamientos para mejorar su condición física, sino que compartía con él historias, lecturas y conversaciones que fortalecían su autoestima. «El cuerpo del príncipe mejorará con los tratamientos», explicó a la reina, «pero es su espíritu el que necesita más atención. Un espíritu fuerte puede soportar un cuerpo débil, pero no lo contrario». María Luisa, para sorpresa de Eugenia, se mostró receptiva a esta aproximación, tan distante de los tratamientos tradicionales que se concentraban exclusivamente en el aspecto físico, a menudo con métodos dolorosos y poco eficaces. A medida que el trabajo de Eugenia comenzaba a mostrar resultados, su reputación creció. Ya no era el monstruo de la corte, sino la curadora de los deformados. Familias nobles con hijos que presentaban diversas anomalías comenzaron a solicitar sus servicios. Este nuevo reconocimiento, sin embargo, trajo también complicaciones. El médico real, don Juan de Esparza, veía con recelo la creciente influencia de Eugenia. Para él, una mujer sin formación médica formal y además deformada no debería tener autoridad en cuestiones médicas. «Sus métodos carecen de base científica», argumentó él a la reina. «Son poco más que curanderismo disfrazado con lenguaje médico». María Luisa, sin embargo, defendió a Eugenia. «Los resultados hablan por sí mismos, don Juan. Mi hijo ha progresado más en 2 meses con doña Eugenia que en 2 años con sus tratamientos». La tensión entre la medicina tradicional y la aproximación más holística de Eugenia se convirtió en un tema de debate en los círculos médicos madrileños. Don Francisco, a pesar de su avanzada edad, participaba activamente en esas discusiones, aportando el peso de su experiencia y reputación. Un día, mientras Eugenia trabajaba en el Hospital General, don Francisco sufrió un colapso. Fue llevado de urgencia a casa, donde Eugenia y el doctor Esparza, dejando de lado sus diferencias, lucharon juntos para salvarlo. «Ha sufrido una apoplejía», diagnosticó Esparza con gravedad. «A su edad, las posibilidades de recuperación son mínimas». Eugenia pasó días enteros junto al lecho de don Francisco, cuidándolo con la misma dedicación con que él la había protegido durante años. En sus momentos de lucidez, el anciano médico le hablaba con voz débil pero clara. «No temas, Eugenia. He vivido una vida plena, especialmente estos últimos años a tu lado». «No hable así», suplicaba ella, sosteniendo su mano. «Usted se recuperará». Don Francisco sonreía débilmente. «Ambos sabemos que no es así, pero antes de partir, quiero que sepas algo. El día que te encontré en la corte, tan pequeña y vulnerable, pero con esa mirada inteligente y digna,
Decidí que dedicaría el resto de mi vida a protegerte, no por pena, sino porque vi en ti algo extraordinario. No me equivoqué. Una semana después, don Francisco falleció pacíficamente en su sueño. Eugenia sintió que una parte de ella moría con él. Había perdido no solo a su protector y mentor, sino a la figura paterna que había llenado el vacío dejado por Antonio. El funeral fue sencillo pero concurrido. Para sorpresa de Eugenia, la propia reina María Luisa asistió, un honor inusual para alguien que no pertenecía a la nobleza. Era un gran hombre, dijo la reina a Eugenia tras la ceremonia. La amaba como a una hija, y yo a él como al padre que perdí demasiado pronto, respondió Eugenia con lágrimas que ya no intentaba ocultar. Aquella noche, sola en su habitación, Eugenia reflexionó sobre el camino recorrido y lo que aún tenía por delante. Don Francisco ya no estaba para guiarla y protegerla. Ahora estaba verdaderamente sola, con la responsabilidad de continuar el trabajo que habían iniciado juntos. La muerte de don Francisco coincidió con un período de creciente agitación política. Las noticias que llegaban de Francia sobre la revolución causaban preocupación en la corte española. El primer ministro Manuel Godoy, favorito de la reina, impulsaba medidas para contener la influencia de las ideas revolucionarias. En este clima de tensión, cualquier innovación, incluso en el campo médico, podía ser vista con sospecha. El programa de Eugenia, con su enfoque humanista y su crítica implícita a los métodos tradicionales, no fue una excepción. Don Juan de Esparza, aprovechando la ausencia de don Francisco, renovó sus críticas con mayor intensidad. En un informe presentado al Consejo Real, él sugería que los métodos de Eugenia, influenciados por ideas extranjeras, podrían estar contaminados por el espíritu revolucionario. La señorita Martínez promueve conceptos peligrosos sobre la igualdad y la dignidad de los deformados, escribió. Tales ideas, aunque aparentemente inofensivas en el contexto médico, podrían extenderse a otros ámbitos y cuestionar el orden natural establecido por Dios y por la corona. Eugenia, advertida de esas acusaciones por un médico amigo, comprendió el peligro. En tiempos de agitación política, hasta las acusaciones más absurdas podían tener consecuencias graves. Decidió enfrentar directamente a Esparza. Lo visitó en su oficina en el Hospital General, donde el médico real la recibió con fría cortesía. «He leído su informe, don Juan», dijo sin rodeos. ¿Realmente cree que enseñar a un niño deformado a aceptarse y vivir con dignidad es un acto revolucionario? Esparza la observó con una mezcla de desdén y cautela. «Vivimos tiempos peligrosos, señorita Martínez. Las ideas tienen consecuencias que van más allá de la intención original». «¿Y qué propone entonces? ¿Que sigamos tratando a esos niños como aberraciones, ocultándolos o sometiéndolos a tratamientos crueles que mantendrían el orden que tanto le preocupa?» El médico se tensionó visiblemente. «No tergiverse mis palabras. Mi preocupación es puramente médica. Sus métodos carecen de rigor científico y pueden crear falsas esperanzas». Eugenia se inclinó hacia adelante, apoyándose en su bastón. «Mis métodos se basan en la experiencia vivida y en años de observación junto a don Francisco. Si el rigor científico consiste en aplicar las mismas técnicas fallidas generación tras generación, prefiero carecer de él». La discusión continuó acalorada hasta que Esparza, perdiendo momentáneamente la compostura, reveló su verdadera motivación. «¿Cómo puede alguien como usted pretender enseñar a los demás? Mire su propio cuerpo deformado. ¿Qué puede dar a esos niños además de la resignación a una vida de marginación?» Eugenia se irguió tanto como su deformidad le permitía. «Precisamente por eso, don Juan, porque he vivido lo que ellos viven, porque conozco el dolor no solo físico, sino el que causa el desprecio, la burla, la exhibición como curiosidad, y porque a pesar de todo eso, he encontrado un propósito y una dignidad que nadie, ni siquiera usted, puede arrebatarme.
Salió de la oficina, dejando a Esparza visiblemente afectado por su respuesta. Sin embargo, sabía que la batalla apenas comenzaba. El médico real tenía influencia en la corte y en el clima político actual. Sus acusaciones podrían encontrar oídos receptivos. Eugenia decidió que necesitaba una aliada poderosa. Solicitó una audiencia privada con la reina María Luisa, que le fue concedida de inmediato. Majestad, comenzó tras las reverencias de rigor, debo informaros de ciertas complicaciones que amenazan el programa para niños deformados. La reina escuchó con atención mientras Eugenia explicaba las acusaciones de Esparza y el peligro que representaban en el contexto político actual. ¿Y qué propone Eugenia?, preguntó finalmente. Necesito su protección explícita, Majestad, no solo para mí, sino para los niños y familias que dependen del programa. Un decreto real que establezca el programa como una institución permanente bajo el patrocinio directo de la corona lo pondría fuera del alcance de acusaciones políticas. María Luisa reflexionó por unos instantes. Lo que pides no es sencillo, Eugenia. Incluso yo debo moverme con cautela en estos tiempos. Godoy advierte constantemente sobre el peligro de las ideas francesas y el rey está cada vez más nervioso. Comprendo, Majestad, pero este no es un asunto político, sino humano. Se trata de niños inocentes que sufren no solo por su condición física, sino por la ignorancia y el miedo de la sociedad. La reina observó a su hijo, el infante Francisco, que jugaba tranquilamente en un rincón de la habitación. El niño había progresado notablemente bajo los cuidados de Eugenia. No solo físicamente, su confianza y alegría habían florecido. Haré lo que pueda, Eugenia, no por gratitud a ti, aunque te la deba, sino por mi hijo y por todos los niños como él. 2 semanas más tarde, un decreto real estableció la institución para el tratamiento y educación de niños con deformidades congénitas. Bajo el patrocinio directo de la reina, Eugenia fue nombrada directora con autoridad para desarrollar sus métodos sin interferencia del médico real. Don Juan de Esparza, aunque furioso, no pudo hacer nada contra un decreto real. Se retiró temporalmente de la controversia. Aunque Eugenia sabía que él no había abandonado su oposición, la institución floreció bajo la dirección de Eugenia. Además de tratamientos físicos, ella desarrolló programas educativos adaptados a las necesidades específicas de cada niño. Contrató profesores que, bajo su supervisión, enseñaban no solo conocimientos básicos, sino también oficios que permitirían a los niños ganarse la vida en el futuro. El infante Francisco, aunque recibía tratamiento privado en el palacio, visitaba regularmente la institución, mezclándose con otros niños sin distinción de rango. Esta decisión, inusual para un miembro de la familia real, fue apoyada por la reina María Luisa, que veía los beneficios del contacto de su hijo con otros niños en situación similar. A finales de 1793, Eugenia sufrió otro golpe personal. Su madre, Isabel, falleció tras una breve enfermedad. Aunque había alcanzado una edad avanzada para la época, su muerte dejó a Eugenia completamente sola, sin ningún vínculo familiar. El funeral fue sencillo, como Isabel habría deseado. Para sorpresa de Eugenia, entre los presentes se encontraba una anciana que ella reconoció como Doña Remedios, la partera que la había traído al mundo. «Siempre supe que eras especial, niña», dijo la anciana tras la ceremonia. «Desde el momento en que te sostuve en mis manos, a pesar del miedo que sentí, vi algo en tus ojos, una fuerza que no era de este mundo». Eugenia abrazó a la anciana, agradecida por estas palabras de consuelo, en un momento de profunda pena. Con la muerte de su madre, Eugenia perdió su última ancla al pasado. Sin embargo, en vez de hundirse en la tristeza, canalizó su dolor en su trabajo. La institución se convirtió no solo en su vocación, sino en su familia. A medida que su reputación crecía,
comenzaron a llegar solicitudes de otras ciudades españolas e incluso del extranjero. Médicos de Barcelona, Valencia, Sevilla y hasta de París y Roma escribían pidiendo información sobre sus métodos. Eugenia, con la ayuda de un secretario, mantenía una extensa correspondencia compartiendo sus conocimientos y experiencias. Comenzó a escribir un libro que sintetizaba su enfoque, combinando aspectos médicos, educativos y psicológicos. En 1794, cuando Eugenia tenía 33 años, recibió una visita inesperada. Un médico francés, Pierre Duchamp, había venido a Madrid específicamente para conocer su trabajo. A pesar de las tensiones entre España y la Francia revolucionaria, Duchamp había obtenido un permiso especial gracias a sus conexiones científicas. Duchamp, un hombre de unos 40 años con ideas progresistas, quedó impresionado no solo por los métodos de Eugenia, sino por ella misma. Mademoiselle Martínez, su institución es un ejemplo para el mundo, declaró tras visitar las instalaciones. En Francia, incluso con los avances de la Revolución, los deformados todavía son tratados con superstición y crueldad. Eugenia, acostumbrada a elogios profesionales, pero no a la admiración personal, se sorprendió cuando Duchamp añadió: «Y permítame decir que su inteligencia y humanidad son tan extraordinarias como su valentía. Es un honor conocerla». Durante su estancia de 3 semanas en Madrid, Duchamp y Eugenia desarrollaron no solo una relación profesional, sino una amistad que trascendía las barreras de nacionalidad, género y apariencia física. Por primera vez en su vida, Eugenia sentía que alguien la veía completamente como una igual, sin condescendencia ni curiosidad mórbida. En la víspera de su partida, Duchamp le hizo una propuesta sorprendente. «Venga conmigo a París, Eugenia. La Academia de Medicina estaría interesada en su trabajo. Podría establecer una institución similar allí, con mayor libertad para desarrollar sus ideas». Eugenia se sintió tentada. A pesar de su posición actual, continuaba enfrentando resistencia y prejuicios en España. La idea de un nuevo comienzo en un país donde las ideas de igualdad y fraternidad habían encontrado expresión política resultaba atractiva. Sin embargo, también comprendía los riesgos. Francia estaba en plena convulsión revolucionaria. El terror había terminado, pero la situación continuaba inestable. Además, estaba su compromiso con los niños de la institución y con el infante Francisco. «Agradezco su propuesta, Pierre», respondió finalmente, «pero mi lugar está aquí, al menos por ahora. Mi trabajo no ha terminado en España». Duchamp aceptó su decisión con respeto, prometiendo mantener correspondencia y continuar difundiendo su trabajo en Francia. Tras su partida, Eugenia reflexionó sobre lo que acababa de rechazar. No era solo una oportunidad profesional, sino quizás la única oportunidad que tendría de conocer algo parecido al amor. La idea la sorprendió. Nunca se había permitido considerar esa posibilidad. «Soy una mujer deformada de 33 años», pensó con una mezcla de resignación y realismo. «El amor romántico no es un destino que esté escrito para alguien como yo. Mi propósito es otro, y debe ser suficiente». De hecho, su propósito continuaba expandiéndose. La institución acogía cada vez más niños, y sus métodos eran aplicados en hospitales de otras ciudades españolas. El libro que había comenzado a escribir avanzaba, capturando décadas de experiencia y observación. En 1795 recibió una noticia que la llenó de orgullo. El tratado que había escrito con don Francisco, traducido al francés, había sido adoptado como texto de referencia en la Escuela de Medicina de París. Su nombre, Eugenia Martínez, aparecía ahora como coautora, no solo en los agradecimientos. En ese mismo año, la institución recibió una visita ilustre. El pintor Francisco de Goya, que había sido nombrado recientemente pintor de Cámara del Rey.
Goya, que comenzaba a sufrir la sordera que marcaría su vida, había sido comisionado para realizar un retrato del infante Francisco, mostrando sus progresos bajo los cuidados de Eugenia. Durante las sesiones de pose, Goya y Eugenia desarrollaron una afinidad basada en su condición de outsiders. Él por su sordera creciente, ella por su deformidad. «Somos afortunados, doña Eugenia», comentó Goya mientras trabajaba en el retrato. «Nuestras desventajas nos han permitido ver el mundo de una manera que otros no pueden». «¿Afortunados, don Francisco?», preguntó Eugenia, sorprendida por esta perspectiva. «Sí, la sordera me ha enseñado a observar con más atención. Los rostros, los gestos, revelan más de lo que las palabras podrían decir. Y usted, con su experiencia, ha aprendido a ver más allá de las apariencias, a encontrar la humanidad donde otros solo ven monstruosidad». Esta conversación inspiró a Goya a proponer un segundo retrato, esta vez de Eugenia misma. La propuesta la tomó por sorpresa. «¿Por qué querría retratarme, don Francisco? No soy bella ni noble». Goya sonrió con aquella mezcla de ironía y compasión que caracterizaría sus obras posteriores. «La belleza convencional está sobrevalorada, doña Eugenia. Su rostro cuenta una historia de sufrimiento y triunfo que me interesa mucho más que la perfección vacía de tantas damas de la corte». El retrato que Goya realizó de Eugenia fue notable por su honestidad y dignidad. No ocultaba su deformidad, pero tampoco la exageraba. La mostraba como ella era, una mujer inteligente y compasiva cuyo cuerpo, aunque no se ajustara a los cánones, irradiaba una belleza interior que trascendía lo físico. La reina María Luisa, al ver el retrato terminado, ordenó que se exhibiera en el Palacio Real, no como una curiosidad, sino como homenaje a la mujer que había ayudado a su hijo y a tantos otros niños. Así, la imagen de quien antaño fue conocida como el monstruo de la corte colgaba ahora en las paredes del mismo palacio donde había sido exhibida como una aberración. La vida de Eugenia había completado un círculo extraordinario. A medida que el siglo XVIII llegaba a su fin, Eugenia Martínez podía mirar hacia atrás con la satisfacción de haber transformado su sufrimiento en un legado de compasión y conocimiento. La niña deformada de Lavapiés, arrancada de su hogar para ser exhibida como un monstruo, se había convertido en una pionera cuyo trabajo cambiaría para siempre la forma en que la sociedad veía y trataba a los diferentes. Su historia, que parecía destinada a ser una tragedia, se había convertido en un testimonio del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad, de la dignidad sobre la humillación y del conocimiento sobre la ignorancia y la superstición. Eugenia nunca olvidó sus orígenes ni las heridas que la vida le había infligido, pero había aprendido que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, podían convertirse en fuente de fortaleza y sabiduría. Y esa era la lección más importante que transmitía a cada niño que llegaba a su institución, que la diferencia no es una condena, sino una oportunidad para ver y vivir el mundo de una manera única y valiosa. El legado de Eugenia Martínez, el monstruo de la corte convertido en curadora y maestra, perduraría mucho más allá de su tiempo, iluminando el camino para una comprensión más humana y compasiva de la diversidad humana en todas sus formas. ¿Qué les pareció esta jornada de superación? Compartan en los comentarios sus impresiones y digan si conocen otras historias de figuras históricas que superaron grandes desafíos. Eugenia Martínez nos muestra que la verdadera belleza y fuerza vienen de dentro. Su coraje para enfrentar el prejuicio, su dedicación al conocimiento y su compasión inquebrantable la transformaron en un faro de esperanza. Ella no permitió que su condición física la definiera, sino que usó su experiencia para educar y transformar vidas. Dejen su me gusta si esta historia les inspiró.
Y si aún no se han suscrito, suscríbanse al canal para más contenido como este. La historia de Eugenia es un recordatorio poderoso de que el prejuicio y la ignorancia pueden ser superados por la empatía y el conocimiento. Nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a ver la diversidad no como un defecto, sino como una riqueza que enriquece el tapiz de la humanidad. ¿Cuál es la mayor lección que usted saca de la vida de Eugenia? Comente abajo. Esperamos que la historia de Eugenia Martínez haya tocado su corazón y su mente. Fue un privilegio compartir esta jornada con ustedes. Muchas gracias por ver hasta el final. Compartan este video con sus amigos y familiares para que más personas conozcan a esta figura inspiradora. Nos vemos en el próximo video.